Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es acerca del Renacimiento italiano. Presten mucha atención para que puedan comprender los orígenes, las causas y el desarrollo del Renacimiento en Italia y que luego va a influenciar a otros países de Europa. ¿Y cuáles son sus características? ¿Cuáles fueron las causas y los factores que hicieron que el Renacimiento italiano exista, se dé en Italia? Uno, el desarrollo urbano. ¿Qué significa? Que las ciudades van aumentando tanto en población, ¿ya? Que hace que ciertas personas con ciertas habilidades, como por ejemplo, no sé, pintores, escultores, arquitectos, innoven en los estilos. ¿Qué significa esto? Que creen nuevos estilos, que perfeccionen los estilos a la hora de construir, de pintar, de esculpir. Otra causa más de renacimiento, para que se dé el renacimiento italiano, es el capitalismo mercantil. Los famosos mecenas. No olviden, no se olviden. Los mecenas son personas con mucho dinero, personas ricas, que les encanta el arte, aprecian el arte, les gusta el arte. Y ya que tienen mucho dinero, ¿cómo apoyan el arte? Financiando los proyectos de los pintores, arquitectos, escultores. Como le encanta el arte, ¿qué hacen estos mecenas? Apoyan el arte. ¿Cómo? Dándole dinero, financiando sus proyectos, sus obras. Así que los mecenas en el Renacimiento juegan un papel muy importante. Otra causa, otro factor, el retorno de lo clásico. Ya sea pintores, escultores, inventores, renacentistas, se van a inspirar mucho en la famosa cultura clásica. ¿Ya? ¿Qué cosa es la cultura clásica? La cultura clásica es inspirarse en los pueblos de Roma y de Grecia. ¿Para qué? Para poder construir, ya sea esculpir, ya sea crear una arquitectura. Los artistas renacentistas se inspiran en los griegos y en los romanos. A esto se le llama el arte clásico, el arte clásico o la cultura clásica. Otra causa más es la influencia de los sabios bizantinos. No olvidemos que los bizantinos fueron invadidos por los turcos otomanos selyúcidas, ya en el siglo XV. Producto de esta invasión de los turcos otomanos selyúcidas, los bizantinos escapan de Bizancio, se van a Asia, se van a Europa, se escapan para no ser capturados por los turcos. Y un grupo de los bizantinos que se escapa de Bizancio, de Constantinopla, llega a Italia y enseña e influencia con su cultura. Y otro factor más es el rol de las universidades, también muy importante. Muy bien, comencemos. ¿Por qué Italia? ¿Por qué se da renacimiento en Italia? ¿Y por qué no se da en Inglaterra? ¿Por qué no se da en España? ¿Por qué no se da en Francia? ¿Por qué el renacimiento nace en Italia? A ver, una explicación o una de las tantas explicaciones es que en Italia estaba pasando, ¿ya? por una prosperidad económica. Italia tenía una industria y tenía una gran actividad comercial. Esto es primordial para que el Renacimiento nazca en Italia. Otro motivo más, los documentos, los conocimientos estaban en Italia. Como no había guerra en Italia, esto favorece para que el Renacimiento nazca, porque tú no puedes desarrollar ya sea una construcción, una escultura, una pintura, en un lugar donde hay conflicto, donde hay guerra. En Italia no había guerra. Había
una relativa tranquilidad. Por lo tanto, otro motivo más para que el Renacimiento nazca en Italia. Y otro motivo más, los famosos mecenas. Los mecenas son personas con mucho dinero que favorecen el arte. Estos cuatro motivos hacen de que el Renacimiento nazca en Italia y no nazca en otro país de Europa. Italia tenía todas las condiciones para que el Renacimiento nazca en este país. No olvidemos que en el siglo XIII, ¿ya? Teníamos ya a Dante Alighieri, Francisco Petrarca, Juan Boccaccio y otros literatos, poetas y críticos sociales. Todos ellos son italianos. ¿Y quiénes son todos ellos? Los representantes del humanismo, exacto. El Renacimiento y el humanismo van de la mano. Los humanistas no solo critican al gobierno, los humanistas también apoyan en el pensamiento, en la búsqueda del conocimiento en general, no solo en lo que es crítica, no, sino conocimiento en todas las áreas. Así que el humanismo juega un papel muy importante para que el Renacimiento se dé en Italia. El humanismo es, como se dice, el antecedente del Renacimiento. El humanismo le da mucha fuerza al Renacimiento. El humanismo es, en pocas palabras, un pensamiento, una crítica al gobierno, nuevas ideas. Ahora el centro de todo ya no es Dios, ya no es la religión, sino es el hombre. Y esto hace que la mente de los humanistas se abran. ¿Ok? Y esto genera a la vez que aparezca diversos tipos de artes. No solo literatura, también pintura, escultura y arquitectura. Es como se dice, el humanismo es la base, es el pensamiento, y el Renacimiento es la práctica del humanismo. ¿Cuáles van a ser los cánones de belleza del arte renacentista? ¿En qué se basaban los renacentistas? Para ello, ¿qué cosa era lo hermoso? ¿Qué cosa era lo magnífico, lo resaltante? Uno, los renacentistas buscaban que las formas tengan proporcionalidad, tengan simetría. Otro, buscaban recrear lo antiguo. Ya les expliqué que lo antiguo, lo clásico, es lo griego y lo romano. Exacto. Los estilos griegos y el estilo romano, el estilo griego y el estilo romano, se va a ver influido en el Renacimiento. ¿Y cómo te das cuenta? Simplemente mirando la arquitectura, mirando la escultura. ¿Qué más? Va a predominar las líneas rectas y las columnas en lo que es arquitectura. Se utiliza la cúpula, que es clásico en las iglesias, y se utiliza mucho los grandes monumentos, las grandes esculturas. En lo que respecta a la pintura, en el Renacimiento, se desarrolla el retrato. Se utiliza la perspectiva lineal. ¿Qué más? Se representa la naturalidad del ser humano. ¿Qué significa eso? Que en muchas de las pinturas van a haber personas desnudas, varones, mujeres, pero ciertas partes del cuerpo van a ser bien cuidadas, como por ejemplo cubriéndose con telas en ciertas partes del cuerpo, o con el cabello, o con la mano. Van a mostrar el realismo, la naturalidad. Es clásico en las pinturas renacentistas. Muy bien, el renacimiento artístico. El renacimiento artístico se da en dos periodos, el famoso Quattrocento y Cinquecento. Quattrocento en el siglo XV y el Cinquecento en el siglo XVI. ¿Cuáles son las características del renacimiento artístico en Italia? Uno, que ya había explicado, la búsqueda de la antigüedad. Inspirarse en la antigüedad. Inspirarse en lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Lo griego y lo romano. Por lo tanto, al inspirarme en lo clásico, voy a tener que adoptar características o estilos comunes de esas artes.
Por ejemplo, las columnas, la cúpula, el arco de medio punto, los frontones, todo esto es clásico en lo que es arquitectura. En lo que es escultura, el desnudo. En lo que es pintura, también. Es clásico, ¿ya? En la cultura griega y romana. Otra característica del Renacimiento es que el hombre ya no queda en segundo lugar. El hombre ahora es el centro del todo. La religión queda un poco de lado. Eso no quiere decir que la religión desaparece, no. No desaparece. Y una prueba es que en las pinturas y en las esculturas tienen motivos religiosos. Pero el hombre siempre figura en casi todas las pinturas, esculturas renacentistas. La idea de Dios o los personajes bíblicos sí se ven en el Renacimiento italiano. Lo que pasa es que ahora ustedes van a poder observar que hay más pinturas de humanos, de personas comunes, que pinturas con motivos religiosos. Sí hay pinturas y esculturas con motivo religioso, pero el hombre ahora es el centro del todo. Otra característica es la imitación de la naturaleza. Es tratar de, como se dice, de esculpir, pintar lo más real posible. Vamos a ver que hay una variación de estilos en el 480 y en el 500, pero en los dos se le va a poner mucho realismo en las pinturas y esculturas. Otra característica es los cambios en los temas, ¿ya? Aparte de iglesias, se van a construir también palacios, universidades, hospitales, plazas públicas y diversas obras. Ya no solo iglesias, sino ahora va a ser más amplio. Y otra característica es que los mecenas juegan un papel muy importante, ya que si no fueran por los mecenas, los grandes pintores no hubieran llegado a construir o a esculpir una gran cantidad de obras. Los mecenas ayudaron mucho en su momento. En este contexto de renacimiento artístico, ¿qué se va a dar o qué va a haber? Las monarquías autoritarias. ¿Qué más? Se van a dar los grandes descubrimientos geográficos. La burguesía va a aparecer y se va a fortalecer. Y van a haber conflictos religiosos, como por ejemplo la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Quiere decir que en el Renacimiento a la vez estaba ocurriendo esto en Europa. No es que el Renacimiento se da en un periodo donde todo es tranquilidad y no pasa absolutamente nada, no. Se da el Renacimiento y en Europa pasaban estos problemas. En lo que es arquitectura, en el Renacimiento, vamos a repasar. Características. Uso de arquitectura griega y romana, como ya les había explicado. 2. La proporcionalidad geométrica. 3. Las medidas adoptadas por el hombre. ¿Ya? 4. Se construyen iglesias, palacios, hospitales, universidades, bibliotecas, entre otros. Y 5. Los edificios debían tener planes urbanísticos. No es construir un edificio, un palacio, una iglesia y que a nivel visual se vea mal, sino que debe haber armonía, ya sea en la escultura o ya sea en la arquitectura. No es construir por construir, sino es saber dónde construir y dónde visualmente se va a poder ver bien. Por eso debían haber planes urbanísticos. Comencemos con el 480. El 480 se da en el siglo XV y la ciudad donde nace el 480 y luego va a irradiar a otras partes de Italia va a ser Florencia. El famoso 480. ¿Cuál es el centro cultural? Florencia. ¿Y quién va a ser la familia protectora del arte en este periodo? La familia de los Médicis. No olvidemos que los Médicis eran mecenas, era una familia italiana muy rica. Los Médicis se van a encargar de apoyar a los artistas del 480.
Vamos a ver por medio de imágenes. Tenemos a Brunelleschi. Una de las tantas obras que él va a realizar es la cúpula de la Catedral de Santa María de las Flores de Florencia. Exacto. Brunelleschi va a construir la cúpula. La cúpula que observamos en la imagen en la diapositiva, esta gran cúpula, va a ser construida por Brunelleschi. Es un gran logro porque tiene simetría, se aplica la geometría, tiene forma geométrica. Va a emplear la matemática, no simplemente es esculpir o construir por construir. Exacto, podemos observar la cúpula de Santa María, ¿ya? Desde un punto más lejano. ¿Qué van a utilizar para construir? Van a utilizar ladrillos huecos, ¿ya? ¿Por qué ladrillos huecos? Para que la cúpula no sea tan pesada. Es por eso que utilizar ladrillos huecos le da menor peso a la cúpula. ¿Qué más van a utilizar? Van a utilizar madera también. Esta cúpula no solo es de ladrillo, sino que tiene partes que son de madera. Y vemos que en la parte de la cúpula hay como pequeños agujeros. ¿Para qué? Para que pueda entrar la iluminación. Y en la parte más alta de la cúpula hay como una especie de punta, como una torreta, que es característico en cualquier cúpula. Otro artista es Alberti. ¿Qué construyó Alberti? La iglesia de Santa María Novella, en Florencia. Vemos que esta iglesia, Santa María de Novella, que queda en Florencia, tiene una forma peculiar, porque no es la iglesia clásica. Esta iglesia tiene en la parte de la portada una zona muy delgada y no tiene, como se dice, una punta tan pronunciable. Acaba en una especie de triángulo. Y en la parte de abajo vemos que tiene 3 puertas y tiene una especie de bóveda, ¿ya? Una especie de arco. Las 3 puertas tienen en la parte más alta un arco. Igual, se aplica modelos geométricos para construir esta iglesia de Santa María Novella. Se utiliza lo que ya había explicado, el arco medio, se utiliza el frontón y se utiliza las columnas, que es clásico en el estilo griego. Esto es respecto a arquitectura. Arquitectura del 480. Nos falta ver escultura y pintura del 480. Ahora dejamos al 480 y nos vamos al Cinquecento. En el Cinquecento, que se da en el siglo XVI, aquí los mecenas, los protectores del arte van a ser los papas romanos. En lo que es arquitectura tenemos a Miguel Ángel en el Cinquecento. ¿Qué va a hacer Miguel Ángel? Va a esculpir la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Ah? Resalta por su belleza, por aplicar la geometría, hay armonía, y en la parte más alta de la cúpula acaba en una cruz. Vemos que es uno de los más grandes artistas de Renacimiento, Miguel Ángel. Ahora regresemos al 480, pero respecto a escultura. En escultura tenemos a Ghiberti. ¿Cuál es su escultura o la escultura que este señor realizó? Las puertas del paraíso del batisterio de la Catedral de Florencia. Todo esto lo hizo Ghiberti. ¿En qué se basó? En el arte de los griegos y los romanos. En la escultura de Ghiberti podemos observar la armonía, la proporción de las figuras. Todas tienen más o menos un tamaño promedio. ¿Qué materiales va a utilizar para poder esculpir estas puertas del paraíso? Va a utilizar bronce y mármol. Luego tenemos a otro artista llamado Donatello, uno de los grandes artistas del Renacimiento. Uno de los artistas que va a ser parte del famoso trío del Renacimiento.
Donatello va a esculpir al famoso David, ¿ya? Como observamos en la imagen. ¿Qué trata de buscar Donatello al esculpir el David? Trata de buscar el equilibrio, la belleza, el realismo, el expresionismo de su escultura. Que la escultura no se vea como una escultura simple, sino una escultura realista. Él se basa en lo humano. Regresemos al Cinquecento, pero en lo que es escultura. Tenemos a otro de los grandes del Renacimiento, que es Miguel Ángel. Miguel Ángel va a esculpir una serie de obras, pero una de las más hermosas y más realistas es la Piedad del Vaticano. Esta escultura hecha por Miguel Ángel, que es la Piedad del Vaticano, representa a la Virgen María sentada y entre sus brazos tiene a Jesús muerto, luego que fue crucificado. ¿De qué está hecho esta obra La Piedad de Miguel Ángel? De mármol, 100% mármol. En esta obra se puede observar la vitalidad, la perfección del cuerpo humano, el realismo. ¿Qué más observa? El dolor, la expresión. Hay un equilibrio entre lo que es belleza y realismo. En lo que es pintura, porque ya hemos visto lo que es arquitectura y lo que es escultura. En lo que es pintura resalta, por ejemplo, el uso de la perspectiva. Por ejemplo, mezclar lo geométrico y el uso de la luz. Otra característica es plasmar la naturaleza, el cuerpo humano. No solo es pintar por pintar, sino que busca el realismo, busca la belleza. Los temas que se van a pintar en el Renacimiento son temas religiosos, son retratos, escenas de mitología clásica. El 480, pero en lo que es dibujo, en lo que es pintura. Tenemos a Masaccio, va a pintar la Trinidad, va a pintar otra obra llamada La Iglesia de Santa María Novella. En esta pintura se puede observar mucho la profundidad, la perspectiva lineal, el volumen. Es una pintura que prácticamente se ve muy real, no parece una pintura común. Tenemos a otro artista, Sandro Botticelli. Sandro Botticelli va a pintar el nacimiento de Venus, exacto, esta obra es típica en el Renacimiento. En esta obra llamada El nacimiento de Venus, observamos a Venus. ¿Quién es Venus? Venus es la diosa del amor, de la belleza romana. Vemos a Venus y en la parte de abajo vemos una concha de abanico y de esta concha de abanico sale Venus, la diosa del amor, prácticamente está desnuda, pero trata de cubrir ya las zonas de los órganos sexuales externos. Uno con su cabello y el otro con su mano. Tenemos a Georgine. Georgine pinta la tempestad. Exacto, vemos a un joven al lado izquierdo y al lado derecho vemos a una mujer dándole de lactar a un niño. Y al fondo vemos una tempestad. Es una obra que tiene mucho realismo. Otro de los grandes pintores, que es parte del trío del Renacimiento, es Leonardo da Vinci. Este personaje, este artista italiano, no solo fue pintor, también fue escultor. Era prácticamente un genio. Leonardo da Vinci sabía de todo un poco. Era ingeniero, era inventor, era físico, era matemático, sabía de todo un poco. Leonardo da Vinci en lo que es pintura resalta en los contornos de las figuras, ¿ya? Se ve muy real. Sabe mezclar bien las luces y las sombras, eso es lo característico de Da Vinci. Una de las pinturas de Da Vinci es La Última Cena. Otra obra de Da Vinci, muy conocida, es la famosa Gioconda, o también llamada la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Tenemos a otro pintor, muy bueno también, Rafael. ¿Cuáles son sus obras más conocidas de Rafael? La Escuela de Atenas, La Virgen con el Niño y San Juan.
los desposorios de la Virgen, ¿ya? Las Madonas también, otra pintura clásica. También vemos que con Rafael se aplica mucho la profundidad, el espacio y el realismo. Tenemos a otro representante muy importante, muy bueno, Miguel Ángel. ¿Qué pintó? Miguel Ángel va a pintar la creación de Adán. Esta pintura, la creación de Adán, es donde se ve a Adán estirando la mano, el brazo izquierdo, y Dios estirando el brazo derecho. Pero los dedos no llegan a juntarse. Muy realista esta imagen. Otra pintura es el famoso Juicio Final. ¿Ya? ¿Dónde se pintó? En la pared, en la parte al fondo de la Capilla Sixtina, en el Vaticano. Muy bien, esto sería todo. Espero que haya quedado todo claro. Nos vemos en una siguiente clase.